estamos arrancando la caja negra, 21:35, 9 grados. La temperatura en Asunción, estamos en vivo y en directo. Como anunciábamos recién, vamos a hablar con el ex ministro del Interior, Walter Bauer. También está su abogado, el doctor Jorge Vasconcelos, en relación al eterno proceso al ex ministro del Interior. ¿Qué es lo que realmente sucedió en toda esta historia? Esto se tiene que definir el jueves, el juez que tiene la causa tiene que determinar si eleva o no a juicio oral. ¿Cuál es la posición que tiene la defensa de Walter Bauer y qué dice Bauer en relación a la acusación que pesa en su contra de un episodio que ocurrió ya en mayo del año 2000, un año después del famoso marzo paraguayo? Walter Bauer, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, estoy practicando de nuevo a presentarme en la tele. Hace tiempo que no tenía esta experiencia. Usted era muy mediático, ¿eh? Me hicieron mediático. No. Yo era un simple trabajador, de mañana, de tarde y de madrugada. Bueno, la tele y los medios de prensa se encargaron de difundir mi trabajo, a veces ayudando y a veces con otros fines, pero bueno. Ante la opinión pública, Sí. el caso Walter Bauer Sí. es presentado como el caso más chicaneado en la historia del Poder Judicial. 18 años, ¿es así? Bueno, en realidad que me gustaría que el doctor Vasconcelos explique, digamos, el análisis jurídico del tema. Pero sí tengo que decirte que yo lo llamo de otra forma. Es el caso en el cual una persecución política que hoy en día tiene los matices de una venganza, son los aspectos que a mí me tocan vivir. Y vamos a demostrarlo y vamos a dejar en claro de todo lo que sucedió. Es una venganza porque obviamente mi actuación en su momento no solo molestó a muchos, sino desplazó a muchos que se creían que por la fuerza y la intimidación llegarían al poder. Es muy sencillo. El caso Bauer, doctor Jorge Vasconcelos, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. El caso Bauer, ustedes resumen lo que decía acá el licenciado, una persecución política, una venganza. No, yo no califico como persecución política. Coincido con él en que es un acto de venganza política. Estos hechos tienen una historia, esa historia está documentada, muy mal documentada, pero documentada, en fin, en el mismo expediente. La Fiscalía cierra los ojos ante la realidad que le plantea su propio expediente, donde la investigación se inicia a raíz de una visita que hacen 3 fiscales a la agrupación especializada de la policía en el mes de julio, por indicaciones de la Corte Suprema de Justicia, donde entrevistan a uno de los sublevados, al entonces oficial Jorge López. Y el oficial Jorge López dice, y esto es importante, recuerdo que el ser conducido el día domingo 21 de mayo, escucho al comisario Alfredo Cáceres, quien se encontraba junto con él, repetía insistentemente, Anina Peixa, hermano, póngame cómodo, yo les voy a contar todo lo que quieran saber. Esa es la tremenda tortura que hoy relata con ribetes dantescos este señor Cáceres. A través de todo el proceso, estas declaraciones se fueron modificando, diseñando una realidad alternativa, una realidad virtual desde la redacción de un periódico cuyo propietario tenía intereses particulares en la cuestión. ¿Perdón? ¿De quién estamos hablando para ser más precisos? Estamos reproduciendo lo que publica el diario Última Hora, el 26 de abril del año 2014, con el titular Jaegli se ratifica en que su colillo financió el intento de golpe del 2000. Sí, me acuerdo de esa declaración de Jaegli. La Fiscalía tomó nota, realizó alguna investigación. No. Pero desde ahí se sostiene que desaparecieron pruebas del expediente, pruebas que nunca existieron, porque el mismo fiscal, Ayala Bonzi, a quien le entrega a través del escribano Ocampos, el señor Gauto,
director o jefe de prensa. Jefe de redacción. Jefe de redacción del Ex diario jefe de ABC redacción. Color. Va a la Infantería de Marina y devuelve el documento para pretender legitimar el robo que se había perpetrado y no se investiga tampoco. Ahí me perdí una ¿Cómo parte. desaparece ese libro? Me perdí una parte, doctor. Esta declaración es de Jorge López. Sí, señor. Se da, usted dice, en la agrupación especializada. Sí, señor. Y está firmada por él, está firmada por 3 fiscales. Para ser más preciso, los 3 fiscales fueron o son jueces actualmente. La doctora María Teresa González de Daniel, que es miembro del Tribunal de Apelaciones en lo Criminal de San Lorenzo, Andrés Casati, que ya dejó de ser juez, y Wilfrido Peralta, que es también miembro del Tribunal de Apelaciones de San Lorenzo. Pero esto se dio en la agrupación especializada. ¿Y qué pasó en la Marina? Esto es con posterioridad. Y lo que cuenta López es que reclamaba a Cáceres que estaba incómodo. Y este relato es compatible con la declaración que hace después el médico de la Marina, que dice que lo atendió a Cáceres. Y textualmente dice, lo examiné y no encontré ninguna lesión externa. Tenía contractura a nivel de la espalda y los brazos por malas posiciones corporales, lo cual es compatible con lo que el mismo Cáceres dice de que el médico le receta Flogiatrin B12, un antiinflamatorio, relajante muscular, etcétera, etcétera. Más nada. ¿Y la fiscalía qué lo acusa a su cliente? Hasta ahora no sabemos, porque en los términos, cuando relata los hechos en la acusación, no identifica ningún hecho que le sea atribuible al señor Bower. Hoy está instalado que lo están investigando por el hecho de que hubo tortura. Dice, Y que eso sabía. ¿Y cómo se explica lo del perdón, libro? el Ministerio Público inició las investigaciones, dice la acusación presentada en contra de Bower, sobre los supuestos hechos imputados en fecha 19 de julio de 2000, luego que los agentes fiscales María Teresa González, Wilfrido Peralta y Andrés Casati informaran que de manifestaciones del oficial inspector Jorge Luis López, lo que está en este documento, este habría recibido golpes físicos en la comisaría 11 Metropolitana. No se le involucra a Bower en esos hechos. También se habría hecho referencia a de los maltratos que recibiera el comisario Alfredo Cáceres en la Infantería de Marina. De las investigaciones realizadas con respecto a lo que sucedió con el comisario Alfredo Cáceres, se ha podido comprobar que en fecha 21 de mayo del año 2000, la referida víctima, Cáceres, se encontraba detenido en la Infantería de Marina, como se comprueba con el libro de novedades del oficial superior de guardia del Comín, que se ofrece como prueba, en el cual en la foca 164 se asienta que siendo las 05 horas queda detenido el mismo, etcétera, etcétera. No dice qué es lo que hizo Bower. Es decir, de acuerdo a esto, la responsabilidad de Bower es haber estado presente en Infantería de Marina el domingo 21 de mayo a las 9 de la noche. ¿Usted estuvo en la infantería? Sí, claro. Jamás se desconoció Claro. ni se negó eso. Claro, yo estuve, y Pero, no qué solo fin? esa vez, estuve varias veces. Hay que ubicarse en el contexto de ese momento, Sí. ¿verdad? Estábamos con una situación política bastante delicada, un intento de golpe de Estado, se tomó la policía, el que se proclamó comandante de la policía fue justamente este comisario. Que niega su participación. Sí, que niega su Es participación. decir, es golpista vergonzante. Sí, sí. Pero tenemos la grabación Claro. por los medios de prensa de la proclama Por radio la policía que hace. por la frecuencia de la Sí, policía. con la frecuencia de y la que policía. los agentes de policía que escuchan lo identifican como el comisario Cáceres. Y si llegamos a juicio oral, vamos a demostrar esas circunstancias. Hoy pretende instalarse de que él concurrió al cuartel central de policía a pedido de Bower. Mentira. Él fue a tomar el cuartel central de policía. Y eso es lo mismo que se ha pretendido negar de que el cabildo ha sido bombardeado, reparando el daño que se produjo con los cañonazos desde el tanque. ¿Para qué usted fue a la Marina? Yo le voy a explicar hasta dónde, porque la eventualidad de un juicio
o sea, de una segunda etapa de lo que yo estoy pasando judicialmente, me obliga a tener ciertos elementos bajo cuidado, digamos, pero con mucho gusto. Todas las noches y durante todos esos días, a mí me tocó como ministro del Interior estar en vela permanente y controlando, registrando, verificando una serie de informaciones, ¿verdad? El tema de la Infantería de Marina podría ser en su momento parte de un complot para que yo esté ahí. Podría ser. Eso le pido me entienda, porque o si no, yo estaría diciendo cosas que para mi defensa no convienen. Entiendo, pero en la Marina, en la Marina estuvo Alfredo Cáceres. Alfredo Cáceres ya estaba en la Marina hacía 3 días. A partir de la noche del 18. Cuando se recupera la comandancia de la Policía Nacional, es sorprendido en flagrante comisión del ilícito y es derivado a la Infantería de Marina porque no había seguridad de cuáles eran las armas, las unidades policiales que se encontraban plegadas al intento de golpe. Al punto que con posterioridad a recuperar la comandancia de la policía se tiene que recuperar la agrupación especializada que había también caído en manos de los golpistas. Y la FOPE, la agrupación especializada, la FOPE. Y en la Infantería de Marina estaba refugiado el presidente de la República, con todos sus ministros, excepto el ministro del Interior que estaba haciendo la labor que le correspondía en defensa de la institucionalidad. Es más, el comisario dado de baja, Alfredo Cáceres, fue detenido gracias a dos ráfagas de ametralladora que hizo el oficial inspector Johnny Díaz, porque él quiso violentar y se le adelantaron y en ese momento fue detenido. O sea que es demasiado claro. Y yo quisiera preguntarle a la justicia qué hizo respecto a eso también. Pero eso es otro tema, ¿verdad? Eso es otro tema. Pero la impunidad se enseñorea y bueno, y hoy quienes cumplimos con nuestro deber y nuestra función, seguimos en este asunto. Si usted, doctor, tiene toda esta documentación, todos estos elementos que hace referencia, que demuestran que su cliente no tuvo participación alguna. No existió la tal tortura. Bueno, pero a eso voy. No existió. Pero los eso informes médicos lo corroboran. Han qué falseado certificados médicos y hemos demostrado la falsedad de esa documentación en la audiencia preliminar. Claro, eso es delito. Pero en la audiencia preliminar que se dio ahora la semana pasada. Sí, señor. ¿Y por qué se dilató tanto? ¿Cuánto tiempo? ¿16, 18 años? Yo tengo aproximadamente 2 meses de haber asumido la defensa del señor Bower. Y cuando contrató nuestros servicios, las conversaciones eran destinadas a tratar de apurar esto de la forma más eficientemente posible, de manera tal a que cualquiera sea la decisión, el tema concluya. Y creo que hemos puesto de nuestra parte, de la mía, de la gente que trabaja conmigo y de Bower, todo el esfuerzo posible que permitió que se realice esta audiencia preliminar. Porque inclusive nosotros teníamos planteamientos por escrito que podrían haber impedido su desarrollo y desistimos de esos planteamientos para permitir que se realice. Al punto que el juez tuvo que reconsiderar una resolución y hacer lugar a mi planteamiento de manera tal a que la audiencia se realice. ¿Cómo se explica que una de las pruebas, a juzgar del Ministerio Público, contundentes y determinantes, que es el libro de novedades de la Infantería de Marina, de la Marina, ayer se publicaba que se había extraviado? No se extravió nunca. Nunca se presentó. No, ayer se publicó, habló el fiscal. Se publican muchas cosas. Y el claro, fiscal. No, pero declaraciones, digo, del fiscal Fabián Centurión. Pero es de absoluta irresponsabilidad, porque no es de responsabilidad la conducta de Fabián Centurión. No solamente respecto a ese documento, sino un montón de otras circunstancias. Nosotros señalamos en la audiencia todo lo que tenía que haber hecho y no hizo. Él jamás solicitó la nómina completa del personal militar que estaba en la Infantería de Marina en esa noche para escuchar la versión de cada uno de ellos respecto a qué estuvo haciendo Walter Bower de las 9 hasta las 11 de la noche, hasta las 12 de la noche. El único que fue llamado a declarar fue el almirante Miguel Ángel Candia. Y el almirante Miguel Ángel Candia, comandante de la Armada en ese momento, señala de que el señor Bower estuvo con él en el despacho del comandante de la unidad, tomando cocido y conversando, y que eventualmente salía Bower al patio a hablar con
su personal y luego ingresaba de vuelta. ¿Cómo se explica que supuestamente ayer se mencionaba que desapareció un documento clave en la investigación, que en teoría es la prueba contundente de que usted estuvo en la Marina y que ayer se perdió y hoy apareció? ¿Cómo se explica eso, doctor? Lo que pasa es que el juez Amarillo Arnica no se dejó llevar por la emoción del momento y tomó el expediente y comenzó a verificar qué es lo que la Fiscalía había señalado como prueba en la acusación y dijo, esto no hay, esto no hay, esto no hay, esto no hay, dígame una cosa, ustedes presentaron, tienen un recibo, no, la verdad es que eso no se presentó. Esa fue la confesión que hizo después de dar muchas vueltas a Fabián Centurión. Y le echó la culpa a Amílcar Ayala. Dijo de que él era apenas el coadyuvante. Y eso es falso. Porque Amílcar Ayala y Fabián Centurión unieron su trabajo como consecuencia de la decisión de unificación de causas. Y estaban en el mismo nivel jerárquico, por eso firman ambos la acusación contra Bauer en el mismo carácter. Hay mucha mentira. Y como dije, es mentira que va generando hacia la opinión pública una percepción distorsionada de la realidad. Nuestra preocupación es de que esa percepción distorsionada de la realidad, de la que se apropia la Fiscalía, vaya a contaminar al Poder Judicial. ¿Qué otra prueba se tiene, además del libro de novedades, para confirmar de que supuestamente hubo tortura? ¿Hay un certificado médico? No. El médico que dice haberlo examinado, que en la primera oportunidad dice en su declaración, en una primera declaración dice yo no lo examiné. En una segunda oportunidad dice yo concurro voluntariamente porque quiero dormir tranquilo y yo no dije de que efectivamente lo examiné Alfredo Cáceres en la Infantería de Marina. Y en la Infantería de Marina lo revisé y no encontré lesiones externas. Se quejaba de dolores en la espalda y en los brazos. Y eso es como consecuencia, lo encontré contracturado como consecuencia de las malas posturas corporales que habría tenido. Eso es compatible con lo que Jorge López dice inicialmente ante los fiscales. Y es compatible con la medicación que Alfredo Cáceres afirma haber ingerido como consecuencia de la consulta del médico. Repito, el nombre comercial es Floquiatin B12. Pues en concreto, entonces, ni siquiera el prospecto de esa medicación está agregado al expediente. Nosotros tuvimos que aportar para saber de qué se trataba. O sea, lo único que se tiene en este caso del libro de novedades, que usted estuvo en la Marina. Mire, me permite insistir un poco en las supuestas víctimas. Claro, en el tema del libro de novedades nomás. Porque todo gira en torno al libro de novedades. Para mí, lo más irrelevante es el libro de novedades. Porque el libro de novedades no prueba nada. Y si quieren saber si estuve o no estuve, ahí está mi declaración. Estuve en la Infantería de Marina. Y ahí termina la relevancia del libro de novedades. Se arma toda una cuestión así mediática. Pero usted estuvo en la Marina. Pero claro que estuve. Claro, ¿y le vio a Cáceres? Claro que estuve. No, yo no lo he visto a Cáceres. Ni habló con él. Pero ni hablé con él, ni quería hablar, ni tengo necesidad de hablar. Si era el comandante, he tomado preso el día en que asaltó la comandancia. Yo no tenía nada que hablar con Cáceres. Pero ese es otro aspecto. Lo que quiero es respecto al libro de novedades. Pareciera ser que el ombligo del mundo está en el libro de novedades. Lo que pasa es que el elemento que tiene la Fiscalía para sostener. No, el elemento que vale para la Fiscalía para probar mi presencia ahí es mi respuesta. Estuve. Como no tienen nada, entonces arman toda una historia para que este fiscal no quede, porque es vergonzosa su actuación. Este fiscal me estuvo chantajeando durante tanto tiempo, estuvo destruyendo mi imagen, estuvo acusando. Este fiscal dice quién principalmente, porque son dos. No, yo hablo del fiscal Centurión. Fabián Centurión. Fabián Centurión. Sí. Fabián Centurión. Es un mentiroso. ¿Qué quiere decir chantajeando? ¿Por qué? Y porque yo tengo bien clara la figura. Ellos nunca pensaron llegar a esta instancia. Ellos pensaron que por el camino, presionándome, desinformando, utilizando a la prensa para desdibujar mi imagen,
yo llegaría a algún acuerdo con ellos, porque acá son 4 o 5 asaltantes nomás ya los que están en este asunto. Ese es el problema. Y se convirtió en una venganza y en un chantaje, capitaneado por el fiscal. El fiscal no tiene nada. Cuando yo le expliqué al doctor Vasconcelos y su equipo de mi situación, que me llamaba la atención, no estaba satisfecho como se estaba llevando ya y hacía mucho tiempo, ellos me dijeron, danos 3 días, vamos a leer tu expediente y te vamos a decir. Cuando hablamos, me dijeron, pero ¿por qué vos estás siendo procesado? Bueno, y cuéntenme a ustedes, les dije yo. Y estamos en esto, y yo creo que estamos, y salieron una serie de verdades, y el fiscal va a tener que pagar. Torres, acá está la prueba material de lo que estaba diciendo. Esta persona que dijo en principio haber sido torturado también, el 20 de junio del 2001. El 20 de junio del 2001 el hospital militar informa que fue atendido el 30 de mayo. Voy a mostrar el documento. Sí, el 30 de mayo, el diagnóstico es golpe en el pie. Radiografía sin particularidad, normal. Ese mismo día, en el hospital de policía, en el policlínico policial, se hace la transcripción del diagnóstico. ¿Y qué dice la transcripción del diagnóstico? ¿Qué dice? Diagnóstico fisura en pie. Y dice, A ver, no ¿esto? dice es, yo lo examiné y ahora está fisurado. Dice, transcripción del diagnóstico del médico militar. ¿Y esto qué demuestra esto? Es que es montado, de que se ha buscado permanentemente generar las condiciones para materializar la venganza política contra este señor, de quienes lo consideran su enemigo político. Cuando Esa es la modalidad en utilizada desde ABC Color y los demás medios que lo componen. Jamás nos han llamado para hacer un careo con esta gente. Jamás le han brindado todo el espacio del mundo. Porque así hacen con todos los temas. Lo están haciendo ahora con el tema del juramento de Duarte Frutos. Han satanizado algo que es absolutamente constitucional. Están violando la Constitución con el propósito de defender la Constitución, entre comillas. ¿Y para quién usa? ¿A quiénes usan para eso? Y gente que le resulta complaciente, gente que le resulta funcional. Cuando en una declaración, no hace mucho, Alfredo Cáceres, ante la prensa dice, se ratifica en que lo torturaron. Y le preguntan, ¿pero por qué lo torturaron? ¿Qué es lo que querían saber? Querían saber quiénes estaban detrás del golpe. ¿Quiénes fueron los financistas? Y ahí es donde salta eso que usted mostró, las declaraciones del 2014 de Caegli. Sí. ¿Y cómo se explica que haya aparecido ese famoso libro de novedades? En ese color. Y a partir de ahí ustedes dicen que se armó toda la historia. Yo creo que se armó antes. Yo creo que se armó mucho antes. O sea, el libro, la copia del libro de novedades cae en la redacción de ABC. Y alguien investigó cómo fue que cayó, cómo desapareció de un cuartel un instrumento de esa naturaleza. ¿Se realizó algún sumario, alguna investigación? Ese libro de novedades, a través de un escribano, Gauto recibe... le devuelve a la fiscalía, le entrega a la fiscalía. Y la fiscalía devuelve a la Marina. Le devuelve a la Marina. Pero ¿cómo salió de la Marina? Para que la Marina le entregue ese documento de manera formal. No le entregó nunca. ¿Y no le entregó nunca? No, porque después le envían un oficio al presidente de la República para que la Marina, por los conductos legales, le remita el documento. Para que tenga validez. El asesor de la Marina, auditor de guerra, o como se llame, lleva el libro a la fiscalía y el fiscal le dice, voy a tomar la fotocopia de esta hoja y le devuelvo el libro porque es un instrumento muy delicado para el funcionamiento de la seguridad nacional. Y así ocurre. Pero después no agregan ese documento al expediente. No lo presentan. Cuando se le pide a la fiscalía que presente un recibo hecho en servilleta por lo menos, de que entregaron esos documentos, no existe. Y ahí reconocen de que no se presentó nunca. En todo caso, una pausa. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Cuando en el 2014 Caegli declara
quién fue uno de los financistas del golpe del 2000. ¿Ustedes tenían esa información o se desayunaron con eso? No, O responden a la vuelta a la pausa. Claro, Responden claro. a la vuelta a la pausa. Ya venimos. Sin vueltas, escuchá actualidad, escuchá novedades con Toto González, Majo Peralta y Oscar Lovera. Escuchá Sin Vueltas en Radio 1, la primera del dial. Licenciado Walter Bauer, esto que le preguntaba. 2014, acá el doctor Vasconcelos recién mostró esa publicación que tiene ahí a mano, a ver si mostramos en pantalla. Ahí girá, hacia allá. Ahí, vamos, acá. Con él, aquí con él. Licenciado Walter Bauer, cuando usted Señor. se entera de esta declaración de Jaegeli, ahí dice, Jaegeli se ratifica en que su colegio financió el intento de golpe de 2000. Sí. ¿Ustedes tenían esa información? No, nosotros no teníamos esa información. Esta es una información de una persona identificada, yo creo que era parlamentario en esa época, era una persona calificada y no sé qué, la justicia que hizo, la justicia se encargó de mi venganza nomás. No se encargó, esto es muy grave, esto es muy grave. Y no sé por qué esto no siguió la investigación, no se llegó hasta el final. Es más, no hay nadie condenado, nadie está condenado, nadie nada. Por ese intento de golpe. Nadie. No, fue un golpe. Claro. Fue un golpe. Nosotros después reaccionamos como gobierno, como poder ejecutivo, en defensa de la Constitución Nacional. Fue un golpe. La policía fue tomada. La agrupación especializada fue tomada. La FOPE el primer cuerpo fue de ejército tomada. fue tomado. El primer cuerpo de ejército fue tomado, ¿verdad? ¿Ustedes Eso es por qué le categórico. acusaron a Oviedo en su momento? ¿Perdón? ¿Ustedes le llegaron a acusar a Lino Oviedo de ser el Bueno, responsable de ese golpe? Puedo tener alguna imprecisión por el paso del tiempo, pero usted se fija en quiénes. Esa noche hubo dos grupos golpistas. Y yo creo que gracias a Dios, como discutieron entre ellos, incluso no tuvieron la contundencia y la fuerza y la potencia, digamos, para rebasar la capacidad del Estado en ese momento de defender a sus instituciones, de defenderse y defender las instituciones. El grupo que tomó la policía estaba liderado por Cáceres, ¿verdad? Hizo una proclama, llegaron los tanques, dispararon contra el Congreso, bueno, y después parece ser que tuvieron discusiones internas, había otros sectores que tenían que liderar y no pudieron unificar las fuerzas. Pero eran gente totalmente definida en un sector político y que venían... Esto empezó ya con el asesinato del doctor Argaña, fue transcurriendo de intentos en intentos, algunos visibles y otros invisibles, ¿verdad? Digo nomás porque a juzgar por las declaraciones de Jaegeli, él había dicho que Oviedo no tuvo nada que ver, ¿verdad? Por eso nomás le preguntaba. Ah, claro, decía eso. Sí. Sí. Después de hacer Jaegeli Bueno. en el 2014, porque me aclara acá que ya no era senador en el 2014, después de ratificarse en esa declaración Sí. de quién fue uno de los financistas, que creo que puso Bueno, 50.000 yo dólares. debo respetar la información que da quien habló en esa oportunidad, ¿verdad? Sin perjuicio de que entiendo que la justicia se hubiese interesado un poco en eso, ¿no le parece? Hoy no se hizo absolutamente nada en relación a eso, ¿verdad? Que yo sepa, no. No, nada. Que yo sepa, no se no. movió nada. Que yo sepa, no. A partir de estos elementos que exponemos acá, ¿qué es lo que se espera ahora del juez que tiene que tomar una determinación cuando este El jueves? juez al mediodía anunció que publicaría, es decir, nos notificaría su decisión. ¿Ustedes quieren ir a un juicio oral? Yo no creo que nadie quiera ir a un juicio oral. Pero si vamos a un juicio oral, vamos a ir con la Y no es la tranquilidad brillante de que- oportunidad para ir a arrimar y mostrar y Pero hemos siguiendo arrimado y con- hemos mostrado nuestra audiencia preliminar. 6 Duró días. 7 días. 7 días.
desglosamos el expediente, lo analizamos punto por punto, hicimos notar las inconsistencias, hicimos ver cómo fue evolucionando y modificándose la versión de lo ocurrido, cómo fueron apareciendo nuevas víctimas que en principio no existían. La declaración del almirante Miguel Ángel Candia se tuvo en cuenta. ¿Durante la preliminar? Claro. Claro que sí. ¿Y él qué aseguró él en su declaración? De que el señor Bauer se presentó, él ya estaba o llegó más o menos al mismo tiempo que Bauer fue para recibirlo porque era un ministro del Poder Ejecutivo el que llegaba, y que minutos después Bauer fue a la ayudantía y fue recibido por él. Permaneció con él durante casi toda la noche, excepto en algunos pasajes en los que salía al patio o a la ayudantía para conversar con sus colaboradores y regresar inmediatamente después. Dice además de que no escuchó ningún grito, ningún pedido de socorro, ningún movimiento raro que le pudiera sospechar de que se estaba desarrollando una actividad de esta naturaleza dentro de su cuartel. Y además señaló de que en la historia de la Marina jamás se ha registrado hechos de esa naturaleza y de hecho ellos no iban a permitirlo. ¿Por qué Cáceres pretendía crear toda esta historia? ¿Con qué fin? ¿Va a involucrarlo usted? No. Cáceres estaba comprometido con el afán de un grupo de derribar al gobierno. Para disculparse, más que nada. De derribar al gobierno. Y a él le tocó la tarea, como era un oficial de la policía en ese momento, de tomar el área policial, digamos. Y se proclamó comandante de la policía. Tenemos ese material, Natalia, eso que te pasé recién. Por favor. A ver. El movimiento Fulgencio Hielo, les aseguramos y haremos respetar la Constitución y las leyes de la República en beneficio del pueblo paraguayo Mario Lañé, un sobre para Flor Cáceres. y para que así reine un Estado de Derecho en el país. Integrante de la fuerza pública del movimiento Fulgencio Hielo, les aseguramos y haremos respetar la Constitución y las leyes de la República en beneficio del pueblo paraguayo Mario Lañé, un sobre para Flor Cáceres. y para que así reine un Estado La INO pregunta, Mario Loñea, Sí. dice, pues están escuchando Sí. la radio. No es el que pregunta. ¿Y Responden ahí Alfredo responde Cáceres. El que le contesta es el comisario principal Julio Duarte Oviedo, que le dice, ese es el comisario Alfredo Cáceres. Y le dice, es un año más antiguo que yo. Y Le pregunta si es ovidista y no sí, sé. ahorita, le y dice. no sé, le dice. Es un Sí. año más antiguo que Sí, yo. es un año más antiguo que yo. Esto que acabamos de ver, Sí. ¿qué demuestra? ¿Qué confirma? Que efectivamente... Es que él- miente, porque él dice que fue a la comandancia para colaborar en la defensa de la comandancia de la policía en contra de los golpistas, que no era golpista, que estuvo ahí por indicación de Bauer. y a juzgar Imagínense. por este audio, más Creo claro. que las conclusiones Claro. las podemos sacar cada Claro. uno, es demasiado claro. Y en el cuartel de la policía habían 300 agentes de la policía, que son todos testigos, que estaban ahí esperando porque no entendían, porque él les engañó. Él utilizó un término, la policía ha sido intervenida. Un término, ahora recuerdo, ha sido intervenida. Y estaban esperando. Y yo recuerdo, el comisario Rojas, que fue designado comandante esa misma noche por el presidente de la República, fue el que se dio cuenta de que era una farsa y que había algo más, ¿verdad? A raíz de las comunicaciones y demás que teníamos. Y el oficial inspector Johnny Díaz fue el que lo detuvo. Cuando acababan de sonar 2 disparos contra el Congreso, 2 disparos de tanques, que ahí en el frontispicio del Congreso, reventaron el Congreso. Ahí está, al lado del doctor Laíno está el embajador de España, en ese video. Sí, el embajador de España. Y Y está el doctor Benítez Florentín. hay mucha el doctor gente. Benítez Florentín y... No recuerdo por qué. En la causa en sí, esto que usted mostró, lo de la declaración de Jaegli, ¿qué aporta? Nada. ¿Por qué usted mostró? Para evidenciar desde dónde viene la realidad virtual o la realidad alternativa que se diseña con el propósito de ejercer venganza. Punto. Esas son las razones, esos son los motivos. Para no asumir, digo, o sea, para entender un poco usted por Para qué muestra... ejercer venganza contra aquel
que derrotó el golpe financiado o sponsoreado por él. Por su culillo. Lo dice Cael y no lo digo yo. Y si usted ve la conducta desplegada por el diario de ese color y los demás medios que integran el multimedio de ABC, se va a dar cuenta. ¿Cuántas veces le pedimos el derecho a la réplica? ¿Cuántas veces le contestamos y nos ignoraron? Esto, ojalá estuviera sentado Alfredo Cáceres o su abogado o ambos. Yo no tengo inconveniente de discutir, ellos tienen inconveniente de discutir, porque cuando uno miente, tiene que tener muy buena memoria y muy clara la película, y no la tienen. Porque este video que pasamos recién, a juzgar por lo que usted dice, porque él estuvo en la comandancia, Sí. echa por tierra su versión. Sí, señor. O sea, no, ¿cómo justifica? No, supongo yo que no va a negar. O sí, Pero está el sumario hecho en la, Pero en la, olvidémonos en la del sumario. policía. Escuche las grabaciones de los programas de radio y televisión a los que ha asistido este fin de semana y haga la comparación de voces. claro. Y me va a decir si es o no es Alfredo Cáceres. Está grabado en las centrales de la policía, en las radios privadas del servicio de la policía. Está todo grabado eso. Eso no resiste el menor análisis. Eso no resiste el menor análisis. Lo que con esto se demuestra es todo el proceso del golpe. El proceso del golpe. Eso es lo que se demuestra. Y bueno, y la venganza la estoy sufriendo yo. No importa. Dice el médico, dice el médico va. de la sanidad de la Infantería de Marina. Debo manifestar que el día 22 de mayo del 2000, es decir, el día después de la presunta alegada tortura, sí he asistido profesionalmente al comisario Alfredo Cáceres. Para realizar ese acto de atención tuve que solicitar autorización de mi superior jerárquico, quien me ha autorizado verbalmente a asistirlo. Al momento de la atención al comisario Cáceres, le he preguntado cuál era el motivo que haya solicitado la presencia de un médico, manifestándome en ese momento de que estaba con fuertes dolores a nivel de la zona lumbar, dorsal y de ambos brazos, y que dicho dolor lo padecía a consecuencia de una posición forzosa durante largo tiempo. No pregunté qué tipo de posición ni por qué motivo. Sí recuerdo que procedí a examinarlo. Le he pedido que se acueste. No recuerdo bien si tenía una cama o no en el sitio, donde lo sometió a un examen físico completo, constatando que sí realmente padecía de fuertes dolores a nivel de la zona lumbar, dorsal y de los brazos, que le impedía el normal movimiento natural de esas partes. No he constatado lesiones físicas visibles a nivel corporal y hoy nos viene a contar de que esa noche él tuvo una ruptura de tímpano como consecuencia de los golpes recibidos y que tenía la remera ensangrentada. Se le perdió también la remera ensangrentada. Hoy en el relato dice de que le rompieron el cierre, no, la bragueta del short, no sé qué clase de short usará el comisario Cáceres, para apretar los testículos. ¿Dónde está el short roto? Le examinaron, no encontraron nada normal. Los varones sabemos lo que significa un golpe o... Vamos. Pero independientemente a esa declaración de Cáceres, se supone que lo que vale es lo que está en la carpeta fiscal. Y si acá está Claro, pero su abogado, el su libro abogado de le novedades, dice si que acá en está materia de el tortura las pruebas no importan, lo que importa es la declaración de la víctima. Esa es la tesis que sostiene su abogado. Y hasta ahora eso le sirvió para llevar este proceso hasta donde está. Yo estaba convencido de que había ¿cómo es que se dice? Un certificado médico que corroboraba que efectivamente Existe ese certificado médico. Ese está en el expediente. Ese que usted tiene. Está ofrecido como prueba. O sea, Ofrecido pero como por eso prueba. lo que Sí. vale es lo que está acá en la carpeta fiscal. Sí. Entonces digo, en concreto lo que tiene el Ministerio Público, el libro de novedades. En concreto, lo que tiene el Ministerio Público tiene nada, para empezar. Y lo que tiene el Ministerio Público es revitalizarse como institución. Yo creo que ahora aparentemente hay nuevos vientos, ¿verdad? Investigar la actuación de sus agentes, investigar la actuación de este agente en particular, ¿verdad? De Centurión, ver qué daño le hizo a mucha gente y que el Estado paraguayo se encargue de lavar nuestro honor, de lavar nuestra dignidad
y de poner las cosas en su lugar. No recuerdo, no sé si usted recuerda, su colegio salió a desmentir que él No. tuvo algo que ver. Nada. No, Esto ameritaba una investigación también. desde luego. Estamos hablando de la declaración de un ex senador que fue protagonista, Sí. que declara con lujo de detalle que recibió $50,000 para financiar Sí, señor. el golpe del 2000. Doctor, le agradezco su tiempo. No, al contrario, le agradecido soy yo. Licenciado, gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. ¿Me permitís? Solamente quiero decir lo siguiente. Públicamente quiero agradecer al doctor Vasconcelos, que creyó en mi palabra y verificó en los hechos y en los documentos. Mucha gente ya no creía. Yo le agradezco a Dios, le agradezco al doctor Vasconcelos. Bueno, Discúlpenme la digresión. no, por favor. Gracias. Nos vamos a la vuelta de la pausa. Cerramos este bloque. No nos vamos todavía, seguimos en la caja negra. Vamos a hablar con el ex parlamentario del Mercosur, el doctor Eduardo Bernal. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este parlamento? Y el otro día hicimos una encuesta a través de redes sociales. El 80% dice que no sirve para absolutamente nada y que tenemos que, a través de una ley, dejar de lado la representación de Paraguay ante esa instancia. A la vuelta de la pausa hablamos sobre este tema. Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Estamos en vivo, 22 y 22, 9 grados la temperatura en Asunción. Está con nosotros el doctor Eduardo Bernal, ex parlamentario del Mercosur. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, Jorge? Un placer estar en tu programa. El tema que queremos hablar con usted, lo resumimos en este informe para contextualizar de qué se trata. A ver. Parlasur, refugio de políticos sin cargos que desangra al Estado. ¿Se puede eliminar? Quiero que se respete la Constitución. Yo para eso pone mi esfuerzo. Las declaraciones de un representante paraguayo en el Parlasur, Felipe Neri Olmedo, del Partido Liberal, admitiendo que desconocía cuáles son sus funciones de trabajo en ese cuerpo legislativo, han generado un debate en el país sobre la utilidad de ese órgano, además, la idoneidad de algunos parlamentarios electos. El pasado lunes asumieron sus funciones en el Parlasur, el Parlamento del Mercosur, 18 legisladores paraguayos electos en los comicios celebrados el 22 de abril. Se trata de la tercera delegación paraguaya electa por el voto popular. La delegación de parlasurianos le cuesta al contribuyente cerca de $4.600.000 al año. Cada parlamentario cobra un salario de 32.772.840 guaraníes, sin contar con gastos de pasajes, viáticos, seguro médico y otros. El Parlamento del Mercosur fue constituido el 14 de diciembre de 2006 como sustituto de la Comisión Parlamentaria Conjunta y es el órgano, por excelencia, representativo de los intereses de los ciudadanos de los Estados partes. Pero, ¿cuáles son las funciones reales de este Parlamento? ¿Para qué se creó? Al menos en los papeles y de acuerdo a lo establecido en el protocolo constitutivo del Parlasur, firmado por Paraguay durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos en el año 2006, la intención fue crear un espacio común que represente a los pueblos del Mercosur y en el que se refleje el pluralismo y las diversidades de la región y que contribuya a la democracia. El mismo protocolo atribuye al Parlasur 22 funciones específicamente establecidas. Algunas de ellas son: proponer proyectos de normas del Mercosur para su consideración por el Consejo del Mercado Común, el que deberá informar semestralmente sobre su tratamiento. Velar en el ámbito de su competencia por la observancia de las normas del Mercosur. Recibir, examinar y en su caso canalizar hacia los órganos decisorios peticiones de cualquier particular de los Estados partes, sean personas físicas o jurídicas, relacionadas con actos u omisiones de los órganos del Mercosur. Emitir declaraciones, recomendaciones e informes sobre cuestiones vinculadas al desarrollo del proceso de integración por iniciativa propia o a solicitud de otros órganos del Mercosur. El Parlamento del Sur actúa en diferentes temáticas
según la competencia de cada una de sus 10 comisiones. Esta labor escasamente superará el nivel simbólico, pues nada de lo que produzca el Parlasur es vinculante y debe ser refrendado por los congresos de los países miembros. En medio del debate suscitado tras las declaraciones del representante paraguayo, quien además dejó en evidencia un malísimo uso del idioma español, admitiendo no tener idea acerca de cuáles son las funciones del Parlasur, se discute la posibilidad de eliminar el Parlasur casi de un plumazo y destinar todo su presupuesto a salud o educación. Especialistas del derecho internacional sostienen que eliminar esta instancia internacional, el Parlasur, además de consenso social y político, necesariamente debe pasar por los mecanismos legales establecidos para la renuncia de tratados internacionales. Sostienen que si Paraguay decide salir del Parlasur, deberá hacerlo también del Mercosur, ya que el mismo protocolo constitutivo establece en su artículo 22 que la adhesión o la denuncia al Tratado de Asunción significa ius iure la denuncia al Tratado de Asunción. Todo hace presagiar que el Parlamento del Sur seguirá siendo un agujero negro en los presupuestos nacionales para ubicar a los políticos sin empleo y dotarles así de una jubilación de lujo. Si alguna función clara tuviese, debería ser la de constituirse en mecanismo eficiente y vinculante para trasladar las inquietudes de los pueblos para mejorar así el nivel de vida de los habitantes que lo integran. Bueno, doctor Eduardo Bernal, usted como ex parlamentario del Mercosur, ¿por qué llegamos hoy? Este informe, convengamos que al final refleja la percepción que hoy tiene la ciudadanía de la figura, independientemente del hecho anecdótico de Neri Olmedo, si habla bien español, si no sabe expresarse, independientemente a eso, se instala de vuelta el debate acerca de la conveniencia, de para qué nos sirve, se puede eliminar el gasto que implica 25 millones de dólares en 5 años, casi 5 millones de dólares por año. ¿Por qué se llegó a esta instancia? ¿Por qué ustedes que estuvieron allí no lograron imponer, visibilizarse, etcétera, etcétera? ¿Qué fue lo que pasó? Ok, antes que nada, es importante hacer un poquito de historia. La gente empezó a tener en cuenta el Parlasur cuando, después del juicio político al presidente Lugo, lo destituyen y por una componenda política del bloque Mercosur, Argentina, Brasil y Uruguay, relegan a Paraguay del bloque Mercosur. Nos quedamos sin embajadores argentinos, sin embajadores brasileros y uruguayos, ¿cierto? Eso nos dolió a todos y a cada uno de los paraguayos, nos dolió profundamente esa jugada política que hicieron. No quiero decir fuimos echados al Mercosur, porque en realidad el órgano legal que pudo haber hecho eso fue el grupo de los cancilleres. Sin embargo, fue una decisión de los presidentes quienes ningunearon, por hablar en términos vulgares, al Paraguay. Eso empezó a llamar a la atención a cada uno de los paraguayos. A partir de ahí se empezó a poner la lupa sobre todo lo que es el proceso Mercosur. Muchos ya hablaban muy alegremente en el 2012, no, miremos al Pacífico, vamos a salir del Mercosur, vamos al Pacífico. Pero en forma tan irresponsable, y te pido perdón por lo que voy a decir un poco por tus colegas periodistas, veo ahí en el Zócalo que ponen parlasuriano. Arrancamos luego ya un término peyorativo. No existe la palabra parlasuriano. Eso ya se incorporó, digamos. Pero está mal dicho. No porque todo el mundo lo diga está bien, está mal dicho parlasuriano. ¿Cómo tenemos que decir? Es como que yo te diga el periodistucho fulano de tal. Es lo mismo parlasuriano. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, todo el mundo... ¿Cómo le denominamos los parlamentarios? Parlamentarios de Mercosur es la nomenclatura. Hay pucungo, pero ella ya pota. Parlasuriano, pero no es. No, señor, está mal. Pero esa es tu lectura que no es de manera despectiva, peyorativa. No. Bueno, pero ese no es el punto. Bueno, arrancámoslo ya. Sí. ¿No es cierto? En segundo lugar, la gente uno lee. El periodista a veces anda peleando y las funciones del Parlamento. Al final nosotros los periodistas vamos a ser los responsables. Son parte también de este tema. Notable. Claro.
Y arrancamos ahí con ese blog. ¿A quién no le gusta ser tratado de esa manera? Pero no hay ningún insulto Está mal. para Suriano. Oye, ahí, está mal. Bueno, está bien. Está Parlamentario Mercosur no entra en la pantalla. Bueno, Tenemos que parlamentario poner... no va a poner todo. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá es importante tener un poco en cuenta el proceso. Paraguay en el año 91 firma el Tratado de Asunción. Paraguay no iba a ser parte del Mercosur. Paraguay se entera a través de Cancillería y de algunos embajadores que Brasil, Uruguay y Argentina iban a integrar un bloque que se iba a llamar Mercosur. Paraguay no estaba en ese proceso. Luego de ingentes gestiones, Paraguay se integra, se sube al carro del Mercosur y forma parte, y como una especie de, che, la verdad que te olvidamos, no te tuvimos en cuenta, bueno, hagamos el Tratado de Asunción, y ahí nace el Tratado de Asunción de 1991. Nuestra Constitución, Jorge, en el artículo 145, ya previendo, ahí en ese caso los constituyentes fueron muy visionarios, muy previsores, ya previeron un artículo muy importante que hace al proceso de integración, donde establece que la República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros estados, admite un orden jurídico supranacional. Esto muy pocos países lo tienen. No, Perana, no vaya a menospreciar esto. ¿Por qué? Porque esto ya va encaminando desde el año 91 hacia un orden jurídico supranacional. Brasil, por ejemplo, no tiene esto. Luego, posteriormente, se crea el Parlamento del Mercosur, ¿no es cierto? Se crea el Parlamento del Mercosur como un todo del Tratado de Asunción. El protocolo constitutivo del Parlamento, que muy bien pusieron ahí en la explicación, donde en su artículo 1 establece que el Parlamento sustituirá a la Comisión Parlamentaria Conjunta. Escuché que en el noticiero el periodista Carlos Peralta había establecido, una ley. Vamos a volver a lo que era antes la Comisión Parlamentaria Conjunta, donde diputados y senadores eran designados para ir a integrar. Y resulta que hay un protocolo internacional que elimina esa figura. Por eso es que hace rato, un poco en forma jocosa y en broma, decía, ustedes no leen. El artículo 1 dice eso. Se eliminó esa figura. Y no eliminó una ley nacional. Eliminó un protocolo internacional firmado por todos los países que integran el Mercosur. Elimina esa figura y crea el Parlamento del Mercosur. Y elimina claramente la Comisión Parlamentaria Conjunta. ¿Por qué eso? Porque ya en ese momento era importante ir teniendo un bloque parlamentario que represente de forma directa a los pueblos. Tenemos que recordar que a través de esta figura, el Parlamento del Mercosur es la única figura que representa legítimamente a los pueblos. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, que tiene elecciones directas. No existe otro órgano en todo el organigrama Mercosur, no existe ningún otro órgano que tenga representantes legítimos por el pueblo ante las autoridades. Los únicos son los parlamentarios del Mercosur. Es un avance que tuvo el Paraguay, posteriormente ahora tiene la Argentina, y va a encaminar también Brasil y Uruguay a tener parlamentarios. ¿En Argentina cómo eligen a los parlamentarios del Mercosur? En forma directa, igual que la nuestra. En forma directa ahora también. Sí. Ahora en este momento están integrados por parlamentarios electos en forma directa. ¿Puede darse que ya los senadores, diputados, ahí se defina quién puede ir? No. Por eso que está mencionando. Claro. Por el protocolo del artículo 1. El protocolo, claro, el artículo 1 del protocolo elimina esa Comisión Parlamentaria Conjunta. Ya no es posible volver a eso. Si queremos nosotros volver a eso, sí. ¿Qué tenemos que hacer? Bien. Pero respondemos a la vuelta a la pausa. Ok, cómo no. Hacemos la pausa, ya venimos. Escuchá actualidad, escuchá novedades con Toto González, Majo Peralta y Óscar Lovera. Escuchá Sin Vueltas en Radio 1, la primera del dial. Doctor Eduardo Bernal, se instaló también de que podemos
nosotros sacar la representación de los 18 que hoy tenemos parlamentarios en Mercosur con la fuerza de una ley, no más? No. Y eso no se puede hacer. No, eso es... ¿Por qué no se puede hacer eso? Eso no se puede hacer porque el protocolo que crea el Parlamento de Mercosur forma parte de un todo, de un tratado internacional. El artículo 22 del protocolo de creación del Parlamento de Mercosur establece que para renunciar a este protocolo que crea el Parlamento del Mercosur implica automáticamente, ipso iure, dice, de pleno derecho, quiere decir eso, renunciar al Tratado de Asunción. Eso significa salir del Mercosur. Porque en materia internacional, el diseño legislativo que tiene este Mercosur es que uno no puede elegir con qué entidad del Mercosur uno puede quedarse. O se queda con todo o no se queda con nada. Si nosotros planteamos sacar de acá el siguiente periodo, no ahora pues ya es imposible el siguiente periodo, sacar la representación, los 18 parlamentarios... Implica salir del Mercosur. Implica salir del Mercosur. Eso dice acá el tratado, el artículo 22. ¿Qué dice el artículo 22? Dice, en materia de adhesión o denuncia, que tiene el sinónimo de renuncia, regirá como un todo para el presente protocolo, este protocolo que crea el Parlamento del Mercosur, las normas establecidas por el Tratado de Asunción. La adhesión o denuncia al Tratado de Asunción significa ipso iure, la adhesión o denuncia al presente protocolo. Y la denuncia al presente protocolo significa ipso iure la denuncia al tratado de Asunción. Entonces no es por una simple ley nomás uno deja sin efecto el Parlamento del Mercosur. O sea, no podemos poner, por ejemplo, presentar un proyecto de ley. A partir del siguiente periodo Paraguay ya no tendrá parlamentario el Mercosur, irá una delegación integrada por senadores y diputados electos. Eso implica Paraguay fuera del Mercosur. Eso implica Paraguay fuera del Mercosur. Y para que Paraguay salga del Mercosur, primero tenemos que ver un poco, como dice la gente, las consecuencias. Las consecuencias terribles que eso va a tener. Eso es. La gente también un poco, y eso es un tema que a mí me preocupa, la gente mide o evalúa la gestión del Parlamento del Mercosur con criterios numéricos. Es decir, nos cuesta 4.600.000 y ¿qué ganamos? ¿Y desde cuándo una gestión legislativa se mide con un criterio financiero, numérico, aritmético? Lo que pasa es que no vemos retorno, ¿verdad? Bueno, no, y ahí está otra cuestión donde yo... Porque hace rato hablábamos, 25 millones de dólares en 5 años, ¿qué podemos hacer con esa plata? Esa es la relación que ya se hace. Correcto, te voy a decir qué podemos hacer con esa plata. Porque estamos en el Mercosur, hoy recibimos 664 millones de dólares. Por ser parte del Mercosur, recibimos un regalo. ¿Cada cuánto? No, en total hasta hoy. En total hasta hoy. Sí. Yo creo que por año es 50 millones de dólares por año. Y esto es muy importante que cada uno de los paraguayos sepan. Por Paraguay formar parte del Mercosur, ha recibido de regalo 664 millones de dólares en total de un proyecto que se llama FOSEN, que es un fondo de convergencia, que se ha hecho hasta hoy día. Si me permitís, por favor, quiero señalizar algunas obras. La construcción de la avenida Costanera Norte recibió 83 millones de dólares del FOSEN, órgano del Mercosur. Si nosotros no éramos parte del Mercosur, ese dinero no íbamos a recibir. Pero ahí son paréntesis. Sí. Por favor, doctor. Pero forma parte de un todo. Claro, no podés separar. Ahí es porque estamos en el Mercosur, no por la gestión de los parlamentarios del Mercosur. Es que al salir, yo después te voy a señalar algunas gestiones como parlamentario del Mercosur que a mí tuve la oportunidad de hacerlo, del cual me siento muy orgulloso de las gestiones que lo he hecho como parlamentario, que si no lo era quizás no hubiera obtenido el resultado que lo tuve. Entonces, ¿qué más se han hecho a través del aporte del FOSEM? Investigación, educación, biotecnología aplicada a la salud, 7.800.000 dólares. Construcción de la línea de transmisión de 500 kV Itaipú-Villa Ayes, 400 millones de dólares. Rehabilitación y pavimentación asfáltica del tramo Concesión Vallemí, 75 millones de dólares. Desarrollo tecnológico, innovación, evaluación y de la conformidad, es un programa de desarrollo de competitividad, 5 millones de dólares.
Mercosur y PORA, que es un programa de saneamiento de agua potable que desarrolla SENASA, Secretaría de Acción Social, 675 millones de dólares. Y yo que estoy involucrado muy fuertemente con sectores rurales y campesinos, también existen obras de desarrollo para el sector campesino e indígena, más de 12 millones de dólares que están siendo financiados por el FOSEM. En materia personal, por ejemplo, fui un acérrimo defensor de nuestra hidrovía. La hidrovía que tiene el Paraguay es el canal más importante que nosotros debemos preservar y luchar, y les insto a todos y a cada uno de los parlamentarios del Mercosur y a las autoridades de Cancillería que van a asumir ahora. La hidrovía tiene que ser una cuestión de Estado para el Paraguay. El 80% de las cargas que el Paraguay exporta al mundo sale por la hidrovía. Y aquella vez que muy gentilmente me invitaste a tu programa, fue para explicar... Cuando unas barcazas paraguayas tuvieron problemas. 19 barcazas paraguayas tuvieron problemas en el puerto de Montevideo. Estaban a punto de declararse en emergencia porque no le daban turno para llegar al muelle, y ahí había productos paraguayos que estaban siendo exportados al mundo. Si yo no era parlamentario, yo no hubiera tenido la prerrogativa de acceder a esa situación porque era en zona primaria de aduanas. Y usted llegó, inclusive, claro, mostramos un video que estaba en una barcaza. Otra gestión que como parlamentario a lo mejor solamente lo pude haber hecho, no como un ciudadano que preocupado por la situación, cuando en el gobierno de los Kirchner en la Argentina, 2015, anteriormente, se establecía todos los productos paraguayos que podían ingresar a la Argentina necesitaban previamente lo que se llamaba el DEJAI, Declaración Jurada Anticipada de Exportación, ¿verdad? Que era un documento en el cual todos los exportadores paraguayos debían llenar, enviar a la Argentina, y si la Argentina aprobaba, ese producto ingresaba. Yo tuve una reunión con el Centro de Confeccionistas del Paraguay, donde me manifestaron el problema que estaban teniendo de enviar confecciones paraguayas a la Argentina. Gracias a que tenía un colega parlamentario argentino muy cercano al entorno de los Kirchner, pude acceder a esa autoridad argentina y se destrabó. Y logramos destrabar, exportando más de 13 millones de dólares en el año 2015, confección paraguaya. Si yo no hubiera tenido ese acceso como parlamentario, quizás ese problema hubiera subsistido. Posteriormente, cuando estuve haciendo una recorrida por la zona de Clorinda, encontré varios camiones con productos hortícolas. El tema hortícola, el tema agrícola es un tema que a mí me llega muy hondo porque conozco de esa actividad, y me quedo yo y le pregunto a los camioneros qué estaban haciendo ahí, ¿verdad? Y me dicen, no, estamos hace 3 días, estamos esperando, queremos llegar a Mendoza. ¿Y qué tienen ahí? Tenemos piña y banana. ¿Y por qué no pueden ingresar? Porque nos piden lona. Y si le ponemos lona a nuestro producto, por el calor que hace, va a producir un efecto invernadero y la banana y las piñas se van a pudrir todo. Regreso, me voy, hablo con el gobernador Gildo de Formosa, me recibe en mi calidad de parlamentario, me recibe, le explico el problema, pero en el acto, claro que él tiene también un afecto hacia el Paraguay, saca una resolución por la cual malla de media sombra para todos los camiones, y en 2 días esos camiones pasaron a destino. ¿Por qué eso no se amplificó? ¿Es una cuestión de un problema comunicacional de los parlamentarios del Mercosur? ¿Por qué esto que estás mencionando? Yo me acuerdo porque nosotros acá te tuvimos y hablamos del tema de las barcazas y que amplificamos el tema, ¿verdad? Pero después, todas estas intervenciones que tuviste, ¿por qué no? Yo recurrí a todos los medios de prensa explicando, pero no tuve el eco suficiente como para que esto se dé a conocer. Tengo que hacer una última pausa. Sí. ¿Qué se tiene que hacer a juzgar doctor, por tu experiencia, por todo esto que mencionás, que aclarás también qué es lo que se tiene que hacer? Porque sabés que hay 2 diputados, Ábalos Mariño, Edgar Acosta, ya están trabajando en un proyecto de ley, que ayer lo anunciaron para esto que mencionabas, pues, pero también ellos hicieron la salvedad de que se van a asesorar, a lo mejor se tiene este desconocimiento de cómo funciona el artículo 1 del protocolo, etcétera, etcétera.
Pero ¿qué es lo que se tiene que hacer ahora para rever esto? Ok. Porque ante la opinión pública ya se instala. Esto instalado. Te mencionaba hace rato la encuesta, un 80% dice nos sentimos el aporte, el retorno y lo otro. ¿Por qué tiene que ganar exactamente igual que un senador cuando que se instala también de que se reúnen los parlamentarios del Mercosur una sola vez al mes, si es que se reúnen? Y sin embargo un senador tiene más trabajo, comisiones, etcétera, etcétera. ¿Y por qué la igualdad en el salario también? Responde a la vuelta a la pausa. ¿Cómo no? Ya venimos. Bueno, último bloque en la caja negra. Doctor, esto que te preguntaba antes de ir a la pausa. Lo de Nery Olmedo vino también y cayó como un golpe casi letal para la figura propiamente de los parlamentarios del Mercosur. A tu criterio, a juzgar por todo esto que nos contabas, de tu experiencia, ¿qué es lo que se tiene que hacer para revertir esto ante la opinión pública? Si me permitís, muy brevemente quiero hacer una reflexión con respecto al parlamentario Nery Olmedo, ¿verdad? Reflejan lo que somos, Jorge, reflejan lo que somos actualmente. Entonces, si a la gente no le gustó la forma que él se expresó y que ingresen, que participen de la política, que todo aquel ciudadano que es muy valiente detrás de un teclado, que participe en la política, aquel que habla bien, que tiene buena dicción y que entre en la política, criticando en forma anónima a veces, no vamos a mejorar absolutamente nada. Uno cuando conforma su lista, elige a los mejores. Y si de repente vos tenés este tipo de parlamentarios y encima es muy relativo, eligen a los mejores. Que trabaja. Bueno, pero si una persona que trabaja, una persona que tiene gente, una persona, porque la gente que le votó. O puede ser, eligen a los mejores aportantes, también puede ser. Y bueno, es que son ambas cosas. Vos tenés que tener tropa y territorio para estar en la actividad política. Poniendo plata nomás está demostrado que no basta. Está demostradísimo que con dinero nomás no basta. Tenés que tener tropa y tenés que tener territorio, ¿verdad? Pero detrás de un teclado en forma anónima, burlarse de una persona que se expresó de una manera que él puede, hasta ahí lo que él puede. No vamos a hacer patria, si vamos siempre a criticar lo que hay nomás, y bueno, hermano, entra y jugá en la cancha, no puedes estar criticando y vos alegremente estás... Pero convengamos, puede darse también una responsabilidad a los partidos políticos a la hora de definir quién va a conformar, una necesidad de que los partidos apuesten a la capacitación, la formación de sus líderes. Esto también, eso sí, pero debemos reconocerlo. Eso nos lleva un poco también a otro tema. Muy brevemente nomás, antes de... La gente encontró, no sé si los medios, la ciudadanía, la gente encontró el chivo expiatorio perfecto a todos los males del Paraguay. ¿Sabe cuál es? Los políticos. Todos los problemas que existen, problemas políticos. Pero la gente no paga sus impuestos, la gente evade. Vos ves autos suntuosos circulando por Asunción y ves chapa Tarumande, ves chapa Iribucuá. Y el tipo vive en Asunción. Es una forma de evasión también, ¿no es cierto? La gente no asume eso. Todos los males que hay, problemas políticos. Pero la gente va y compra de contrabando. Cuando el precio está más barato en Brasil o en Argentina, va y compra de contrabando. Cuando de repente se puede buscar una forma de evadir alguna cosa, la gente evade, ¿verdad? O sea, la gente tampoco asume su responsabilidad de ciudadano. Todos los problemas que hay, no es un problema político, ¿verdad? Entonces, encontró un chivo expiatorio como para resolver y hacer un mea culpa, hacer un chivo expiatorio del problema que existe, es problema político. Vos te vas hoy en un sector privado, financiero, bancario, agrícola, lo que sea, y todo está paralizado por el tema político. ¿Y qué tiene que ver lo único? Sí, no, que va a jurar ni que no. Sí, pero esto es un proyecto de inversión privado donde vamos a hacer un desarrollo industrial. Y está parado porque nos juraron 2 o 3 actores importantes. Porque el capital es cobarde y depende mucho de la estabilidad política. Correcto, ¿verdad? Y ahí es donde un poco la ciudadanía de repente tiene que también ejercer su rol ciudadano y entrar a la política, una actividad muy noble, muy loable, en la cual todos están invitados a participar. Bueno, tenemos un minuto. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, los parlamentarios más Mercosur.
mucho más Mercosur. Nosotros necesitamos mucho más Mercosur. Lo que tenemos que mejorar. Sacando, criticando o haciendo críticas en algunos casos muy faltos de conocimiento no vamos a contribuir. Acá lo que nosotros necesitamos es, en primer lugar, mejorar todo lo que sea la información de lo que está pasando. ¿Qué se está haciendo en La Plata, el FOSEN actualmente con esos fondos que va a venir, por ejemplo? Hay cuestionamientos, hay parlamentarios que están cuestionando el uso que se le vamos a combatir la pobreza, 8 millones de dólares, resulta que 5 millones de dólares está destinado para gastos corrientes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es una cuestión que necesita urgentemente una lupa de la prensa para revertir esa situación. No puede combatir la pobreza, recibe 8 millones de dólares y resulta que 5 millones de dólares utiliza el Ejecutivo para gastos corrientes, sueldo, camioneta, etcétera, etcétera. En primer lugar. En segundo lugar, tenemos que fortalecer la institucionalidad. Una de las ganas con las cuales me quedé de poder colaborar es en crear la Corte Internacional del Mercosur. Nosotros necesitamos una entidad más, aparte de la que ya están, que solucione todos los problemas relativos a la integración. Si vos de repente tenés un problema que tuvimos, vamos a crear el impuesto a la soja, dice, ¿verdad? Vos no puedes alegremente imponerle un impuesto a la soja. ¿Sabes por qué? Porque va a ser inconstitucional, atenta contra el artículo 1 del Tratado de Asunción. Nadie tuvo en cuenta ese detalle. ¿Por qué? Porque es un producto que va, nosotros nosotros producimos 10, en el mejor de los casos 11 millones de toneladas de soja por año. Con eso es mucho para Paraguay, pero internacionalmente es muy poco para hacer volumen y precio. Bueno, por último, sí. No, por último, para redondear, pues nos tenemos que ir. Tienes que asesorarle a estos diputados entonces, para replantear esta historia, ¿verdad? Bueno, porque el perjuicio, hasta a lo mejor puede ser hasta como decir por desconocimiento quizás, tratando de arreglar o la preocupación instalada por más efectividad, razón de ser de los parlamentarios del Mercosur, podemos cometer un gran error, ¿verdad? Sí, claro. Doctor Eduardo Bernal, gracias por su tiempo. Gracias, Jorge, por invitarme a tu programa. Bueno, nos vamos nosotros, nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. No se muevan ni canal, viene Escena del Crimen con Oscar Lovera. Buenas noches.